¿Cómo estáis, guerreros? Bienvenidos a un vídeo más de YouTube. Y mirad, quería hablaros hoy de algo que a mí, a Laura, ¿no? Pero os hablo concretamente de mi parte, me ha ayudado enorme, o sea, radicalmente en estos más de 10 años que empezamos a emprender. Ya no por la parte de emprendimiento, sino por la parte personal, ¿no? Por la parte, os hablo del desarrollo personal, que es algo que incluimos cuando empezamos a emprender. No por inercia ni porque fuese una decisión propia de decir, pues venga, tengo que desarrollarme personalmente, porque en ese momento, pues bueno, nosotros no conocíamos prácticamente nada de emprendimiento, nada sobre el desarrollo personal. El único libro que yo me había leído era uno en el colegio y me lo leí en cuestión de 2 días, de esto que pasa rápido para aprobar el examen, que teníamos una prueba. Entonces nunca había sido, pues obviamente, lector ni consumidor de vídeos de desarrollo personal y básicamente pues no conocía nada sobre el tema. El caso es que cuando empezamos a emprender, pues sí que nos recomendaron, oye, a la par que tú emprendes, tienes que desarrollarte personalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tu cheque, tus ingresos, siempre van a estar al nivel de tu desarrollo personal. Si tu desarrollo personal está aquí, pero tus ingresos están aquí, no te preocupes que poco a poco, con el paso del tiempo, tus ingresos se van a elevar hasta aquí. ¿Por qué? Porque te estás desarrollando en habilidades. Pero si tus ingresos están aquí y tu desarrollo personal está aquí, obviamente, si tú no te desarrollas y permaneces en este estado, tus ingresos se van a ir al nivel de tu desarrollo personal, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos a hacerlo, empezamos a leer libros, ver vídeos, escuchar podcasts, pues bueno, todo lo que estaba a nuestro alcance mientras poníamos las acciones y nos desarrollamos en el negocio, ¿no? El caso es que hoy os quería compartir algo, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, ¿vale? Dale like, si estás escuchando esto en audio, dale las 5 estrellitas o lo que tengas para apoyar el contenido, para que pueda llegar a más gente, ya no yo, sino el mensaje, ¿no? Porque creo que lo que te voy a hablar es importante, para mí ha sido importante, para mí nos ha cambiado, pues bueno, la vida, como te he dicho antes, radicalmente a nivel resultados, personal, finanzas, físico, mental, todo ha cambiado radicalmente gracias pues a estas cosas que te comparto en el canal y que te voy a compartir hoy, ¿vale? Hoy te quiero hablar de este trozo de papel, que es una hoja, ¿vale? Es una hoja. ¿Y por qué es una hoja? Es una hoja arrancada de este libro, ¿vale? Este es uno de los, pues bueno, muchos libros que tengo, pero es de Napoleon Hill. Cualquier libro de... Mira, no hay ninguno mejor ni peor, es el libro que tú leas, el libro que apliques, ¿vale? Porque si tú te pegas leyendo 80 libros al año, 100 libros al año, pero no aplicas ninguno sirve de nada, ¿vale? Esto son, al final, conocimientos, técnicas, herramientas para que las pongas en práctica y tengas resultados. Pero si no las pones, pues te quedas igual, ¿vale? El caso es que de Napoleon Hill, este es uno que descubrí recientemente, bueno, yo llevo un tiempo con él. El caso es que cualquiera es increíble, ¿vale? No te iba a decir un taco, pero no te lo voy a decir. Cualquiera es increíble, burlando al diablo, piense y hágase rico, y esta es la filosofía del éxito, ¿vale? ¿Por qué tengo una hoja arrancada? Porque al final es un libro muy denso, entiéndase la palabra denso, no pesado, pero es muy denso de información y de cosas útiles. Entonces, me era tan complicado subrayar algo concreto que pudiese repasar todos los días, porque que prácticamente he podido subrayar muy pocas cosas. Entonces, no puedo leérmelo todos los días entero, que es lo que me gustaría, pero obviamente hay que trabajar, porque si estás todo el día leyendo el libro pero no estás aplicando, pues ya te lo he dicho antes, ¿no? El caso es que digo, bueno, en la parte del libro, si estás escuchando esto en audio, la página 155, hablaba de, para que tú tengas éxito, tienes que estar en un estado de paz mental, ¿no? Paz mental, y esto lo explicaba hace poquito en mis historias de Instagram, que si no me sigues, sígueme, José Torres Coaching, y ahí tienes más cosas, ¿no? El caso es que hablaba de esto. Paz mental no se confunda con tirarte al sofá, a meditar, a descansar, a desconectar 3 meses de tu vida. Paz mental es simplemente estar enfocado en lo que quieres, en lo que tienes que estar, no en pensamientos negativos, en ser positivo. Todo ese conjunto de cosas, son muchas más, pero no las voy a nombrar todas, todo ese conjunto de cosas que te llevan a ser tu mejor versión, ¿vale? Entonces, y eliminar las que obviamente te restan y te impiden llegar a esa versión. Entonces, éxito, necesitas paz mental, y para la paz mental necesitas una actitud mental positiva, ¿vale? Actitud mental positiva, y esta es la parte del libro en la que llegaba y en la que digo, bueno, pues no puedo leer todo el libro todos los días, pero sí que puedo recordar esta parte que es vital, porque si quiero éxito y necesito paz mental, pero para la paz mental necesito actitud mental positiva, pues si yo con 15 puntos, que son los que te voy a leer ahora y los que vamos a ir compartiendo y lo que vamos a ir comentando
Puedo todos los días tener mi recordatorio continuo de cómo vivir, porque se trata de que sea una forma de vivir, no sea un, pues bueno, voy a aplicar hoy este y mañana este y pasado el otro y al final estoy descompensado y estoy en desequilibrio, ¿no? Se trata de que tú vivas en base a estos 15 puntos y si tú vives en base a estos 15 puntos, obviamente llega a tu estado de paz mental y cuando tú estás en estado de paz mental suceden cosas alrededor, oportunidades, se abren caminos, te llegan, todo te desarrollas, atraes la abundancia, ¿vale? Básicamente atraes la abundancia. Y una frase de Laín que me encanta es que la metafísica, no sé si te la voy a decir bien, pero es algo así, la metafísica y el sofá no funcionan, ¿vale? Tú no puedes al final estarte tumbado en el sofá, estar visualizando y no poner ni un gramo de acción, ¿vale? Lo que tienes que poner es visualizar, pero a la par estar poniendo esa acción y esa fe de que, esa convicción de que las cosas se van a dar, ¿vale? Te voy a compartir los 15 puntos y los vamos a comentar, ¿vale? Yo te lo digo, esta es una hojita que está siempre conmigo en el despacho para repasarla, para releerla las veces que necesite para ser ese recordatorio continuo, ¿vale? Mira, es el precio a pagar para conseguir una actitud mental positiva y para mantenerla, o sea, para conseguirla y mantenerla, porque no se trata de que tú, la actitud mental positiva no es un punto en el que llegas y de repente ya está, no, es un trabajo continuo, es un trabajo de llegar, de asentarlo bien y sobre todo de mantenerlo. ¿Por qué? Porque te van a pasar circunstancias siempre, retos, momentos amargos, familiares, etcétera, en el entorno, pues todo, al final vivimos en un mundo que no vivimos solos, no vivimos en sociedad y el caso es que hay factores que, bueno, que pueden afectarte. Mientras tú tengas las cosas claras con estos puntos, pues obviamente vas a solucionar todo eso, ¿vale? Vamos con el punto 1, el reconocimiento de la verdad de que el poder universal de la inteligencia infinita está disponible para todos los que aprendan a cómo usarlo. Ya no es un misterio y si no crees en esto, pues bueno, no puedo hacer mucho, simplemente que sigas investigando sobre el tema para que tengas esa convicción y ese reconocimiento de que esta verdad es así, de que hay una inteligencia infinita, todos somos energía, uno más densa, menos densa, pero el caso es que todo es energía. Y es una realidad a día de hoy que ya se entiende y se sabe que hay una inteligencia, hay algo que une todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando tú de repente llamas a alguien y esa persona casualmente estaba pensando en ti, ¿no? Que cuando tú comentas algo con alguien y casualmente esa persona había pensado lo mismo que tú en ese momento. Así miles de cosas, miles de casos y puedes empezar a investigar. Hay un estudio que hicieron sobre un pollito. Mira, esto es con la intención de hasta qué punto interviene la energía en el campo externo, ¿vale? Y te lo resumo rápido, es un experimento que hizo, no me acuerdo ahora el nombre de quién lo hizo, del doctor, pero el caso es que era un pollito, había un cuadrado cerrado en el que un robot de manera aleatoria pues se iba moviendo por el cuadrado, ¿vale? Sin nada más, sin ningún factor externo que impidiese que el robot pues obviamente se moviese como quisiera, ¿no? A ver, aleatoriamente, ese era el juego, se movía de manera aleatoria. El caso es que después pusieron un pollito justo al lado de ese cuadrilátero en el que el robot iba moviéndose de manera aleatoria y le hicieron creer al pollito, lo improntaron, que es como se llama, porque cuando un pollito pues, sale del cascarón, lo primero que ve es lo que asocia con su madre, ¿vale? Entonces improntaron a ese pollito para que creyese que el robot era su mamá. Entonces dejaron al pollito ahí y el pollito ¿qué hacía? Pues simplemente con su intención quería que su mamá, en este caso lo que quería que era su mamá, que era el robot, se acercase a ella, ¿no? Se acercase a él, que estuviese con él. Y fijaos, el robot no tiene sentimientos, no sabe, no entiende, o sea, es un robot, básicamente, y estaba configurado para moverse de manera aleatoria. Pues la intención del pollito, su energía, su constante llamamiento, hizo que el robot variase su trayectoria y estuviese mucho más cerca de ese pollito, ¿vale? Después de muchas veces hacer ese estudio de manera aleatoria, se puede ver cómo el mundo interno influye en el mundo externo. El caso es que tú tienes, cuando tú reconozcas, como dice este punto, esta verdad de que hay algo que tú puedes acceder, o de repente te viene esa idea, te viene ese halo de luz, cuando uno está en estado de negatividad, de retos, de malas circunstancias, de pensamientos negativos, obviamente no te llega ninguno. Hay cosas simples a las que parecen no verle solución. ¿Por qué? Porque no dejas, o sea, es como poner una barrera
a toda esa información que está ahí, a todas esas oportunidades que están a tu alcance, igual que están al alcance de todos, pero tú estás poniendo esa barrera, por lo tanto no estás dejando que llegue. Cuando tú te liberas de eso y entiendes que hay disponible un campo de energía en el que tú puedes acceder y que tú puedes, al final, estar, ya no acceder, venga, cuando quiero entro y salgo, sino estar abierto a que esa información te llegue, es cuando tú empiezas a recibir esas ideas, esa creatividad, ese conocimiento, ¿no? Y esa actitud, ¿vale? El siguiente punto es el 2, el hábito de ayudar a otros para ayudarte a ti mismo, ¿vale? Si tú pones, ya no, esto, ojo, no se confunda esto con dejar que se aprovechen de ti, ¿vale? O estar tanto para otros que te olvides de ti mismo. Tú eres la persona más importante porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a otros. El caso es que, independientemente de estas dos distinciones que tengas clara, cuando tú estás haciendo algo por el beneficio de otras personas, ayudando a otras personas, simplemente, si tienes ese hábito, ese es el dar para recibir, ¿vale? Si tú tienes ese hábito, a ti las cosas te van a ir mejor. De alguna forma, no esperes que de ahí, ¿vale? Porque si tú estás haciendo un buen gesto, no lo hagas por el recibir, no lo hagas por lo que te va a llegar, simplemente hazlo de manera desinteresada, porque ya se encargará ese poder universal de devolvértelo de la manera en la que tú estás proyectando que quieres que te llegue, ¿vale? 3, liberarte de todo deseo de venganza. Todos estos son los puntos, ¿vale? Y son los puntos necesarios para, recuerda, actitud mental positiva. Liberarte de todo deseo de venganza. La venganza, la culpa, la vergüenza, el odio, todos esos son emociones negativas que, o sea, en la escala de vibraciones y de frecuencias te hacen estar en lo más bajo, ¿vale? Cuando tú estás en esos estados de frecuencia, que atraes lo mismo. Simplemente si tú eres ira y odio, vas a traer cosas acordes a ira y odio. Personas, circunstancias, momentos amargos, cosas acordes a ese estado de vibración. Cosas que vibran igual se atraen, ¿vale? Entonces, si tú estás en ese estado de venganza, simplemente cuando tú estás pensando en venganza, ya te lo acabo de decir, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que más tienes en la cabeza? Venganza. Venganza, la otra persona, lo que te ha hecho, lo que vas a hacer tú para vengarte, para que pase por lo mismo. Entonces, todo lo que estás tú poniendo ese enfoque ahí, lo estás quitando de lo principal, que eres tú, tu desarrollo y tu abundancia. Pero estás poniendo el enfoque en la parte equivocada, en mal, en qué le puedes hacer, y luego uno se pregunta y dice, coño, con lo mal que me lo ha hecho pasar, pero tú estás, o sea, nada más que cavilando qué puedes hacer para que esa persona pues pague su precio o pague lo que se merece. Y ojo, no se confunda esto con creer que esa persona no se merece pues pagar por lo que te ha hecho, ¿vale? Esto no es para quitarle la culpa a nadie, es para que tú te liberes de ese sentimiento que te atrapa, que te envenena y que puedas liberarte para desarrollarte y traer esa abundancia, ¿vale? Porque si simplemente estás enfocado o enfocada en ese estado negativo de lo que te ha hecho la otra persona y que tiene que pagarlo, ¿vale? No te preocupes que la vida se encargará de hacer. Esto es algo que yo tengo súper claro y que es una realidad, es que todo el mundo al final tiene lo que se merece, ¿vale? Olvídate, tú no le tienes que dar lo que se merece. Eso es cosa de la vida, del universo, de ese poder infinito, de ese poder universal, que la vida siempre le da a cada uno lo que se merece, ¿vale? Ten esa tranquilidad, libérate y perdona, ¿vale? ¿Y qué es el perdón? Que muchas veces las personas que hacen ese daño, para ellos el perdón es que les vuelvas a aceptar, que vuelvas a hacer como si no ha pasado nada, ¿no? Obviamente para ellos esa es su versión. Pero ¿qué es el perdón? Que tú te liberes de esa sensación, de ese sentimiento amargo y que simplemente puedas pasar página, ¿vale? Que simplemente, oye, pues bueno, te hizo lo que te hizo. Que le perdones no quiere decir que vuelvas a hacer como que no pasa nada. Obviamente si a mí alguien me traiciona, me hiere, me hace daño, pues yo no voy a vivir en ese estado, no voy a vivir continuamente año tras año, momento tras momento, recordando lo mal que me lo ha hecho pasar. Simplemente perdono, me olvido de eso, paso página y obviamente no tengo a esa persona más en mi vida. ¿Por qué? Porque simplemente pues no se lo merece, ¿no? El caso es que eso es perdonar, que tú te liberes de esa sensación y que puedas seguir adelante con tu vida, ¿vale? 4, el hábito de ir más allá en todas las relaciones humanas. Te tienes que involucrar, no tanto como te he dicho antes, como para olvidarte de ti,
pero sí en toda la medida de que al final pues somos seres sociales, somos seres hechos para vivir en comunidad y que cuanto más te puedas involucrar tú con esas relaciones humanas, pues obviamente eso más va a llegar de vuelta, ¿no? Te va a abrir al campo como dice Napoleon Hill, esa mente maestra, esa gente que se acerca, que te llega, que vibra como tú, que es positiva, que tiene buen rollo, que tú puedes sumarle a ellos en su vida y que ellos te pueden sumar a ti en la tuya, ¿vale? Pero te tienes que abrir a esas relaciones. 5. Saber quién eres y cuáles son las verdaderas virtudes y habilidades que te distinguen de los demás. Tienes que tener claro qué te gusta, qué se te da bien, porque muchas veces nos encasillamos en un trabajo que no nos gusta, al final porque es el primer recurso, ¿no? Yo, mi primer trabajo, por ejemplo, te digo, hace ya, pues, hace 20 años que empecé con mi primer trabajo y empecé en ese trabajo pues, porque es lo primero que me encontré, ¿no? Es lo primero que me surgió, es lo primero... Espera un momento que voy a cerrar aquí. El del jardín. Y mirad, ese trabajo es lo primero que me encontré, yo simplemente salí del colegio con 16 años, no quería seguir estudiando porque tampoco sabía qué estudiar. Mira, algo que sabe poca gente es que a mí me gustaba, como yo le llamaba, buscador de huesos de dinosaurios, que era paleontólogo. Obviamente, pues no conocía la palabra paleontólogo, pero era algo que me gustaba, pero que me parecía tan inaccesible, ¿no? Porque vengo de una familia pues, muy humilde, en el que a lo mejor pues, pagar estudios hubiera sido una complicación extrema. Y el caso es que dije, bueno, ya está, quiero trabajar, quiero ganarme la vida, quiero pagarme mis cosas, quiero no pasar penas, quiero no hacerle pasar penas a mi familia. Y el caso es que empecé a trabajar y, oye, pues lo que hubiese, me da igual, o sea, me hubiese metido en cualquier trabajo, pero me encontré ese que fue de soldador y ahí estuve 2 años y medio hasta aspirar al siguiente trabajo y de ahí al siguiente trabajo, pero siempre buscando un poquito mejorar mi calidad de vida, ¿no? El caso es que, como te decía, muchas veces nos encasillamos ahí. Imagínate que yo, a día de hoy, que tenemos la vida que tenemos, que 20 años después empezamos a emprender, hoy vivimos en Portugal, en una de las casas de nuestros sueños, conducimos el coche que queremos, pues más de 15.000 euros al mes, o sea, tenemos la vida 100% que queremos trabajando online, pero si yo me hubiese encasillado a José, ya es soldador, porque es lo primero que ha hecho, es aprender a ser soldador, pues ya es soldador. Si yo me encasillo a eso y no veo más allá de decir, ¿qué me gusta? ¿Qué se me da bien? Se me da bien, pues oye, se me puede dar bien cualquier cosa porque yo estoy dispuesto a poner el empeño y el esfuerzo para aprenderla, pero tampoco se trata de aprender cualquier cosa porque sí, sino de qué te gusta, qué te apasiona, qué te llena, y una vez que encuentres eso, pues empieza a poner acciones hacia allí para que al final te puedas desarrollar en esa parte, ¿no? Entonces, cuando tú diferencies qué te diferencia de los demás en virtudes, en habilidades, pues podrás empezar a desarrollarte más ahí y obviamente te aseguro que las cosas te van a ir mucho mejor, ¿vale? 6. Liberarte del desánimo de toda índole. Olvídate del desánimo. Todo fracaso es al final el paso previo, son pasos previos para el éxito. O sea, cuando se inventó la bombilla hubo como 1000 y pico intentos antes de que la bombilla saliese bien. Coronel Sanders, el de KFC, hubo no sé cuántos restaurantes que le rechazaron antes de que uno le dijese que sí. O sea, así con un montón de historias, y esas son historias famosas. Pero imagínate las historias y las millones de historias que habrá antes de personas que han pasado sus retos, sus frustraciones, sus momentos, sus fracasos, sus nos, lo que sea, y al final lo han conseguido. ¿Por qué? Porque básicamente es constancia, puse el foco aquí, es lo que quiero y ya está. Y lo que llega entre medias da igual, es simplemente parte del proceso. Entonces no hay desánimo, no hay penas, no hay dramas, porque tienes que entender que al final es simplemente una parte de aprendizaje y de formación hasta lo que tú quieres, y cuando tú estás mirando lo que quieres, el desánimo desaparece. 8. El 7. El hábito de pensar en términos de lo que deseas. Y esto va unido, o sea, por algo está seguido al anterior, ¿no? Si tú estás pensando en términos de lo que quieres, todo lo que hay alrededor, mira, esto es como una línea, ¿no? Este eres tú, esto es lo que quieres, o sea, tu meta, y alrededor hay un montón de cosas, de herramientas, de problemas, de pensamientos positivos, de pensamientos negativos. Entonces, están ahí todos juntos. Coño, ¿en qué te vas a enfocar? Pues te vas a enfocar en lo que te suma para llegar aquí.
Pero si te sumas, o sea, si te pones a enfocarte en lo que no te suma, en esta persona que te ha dicho este pensamiento, este comentario negativo y te distrae del camino que tú querías, porque estabas muy enfocado, pero te distrae, de repente te hacen poner el objetivo en otra cosa, te diriges un poquito hacia allá, y te distraes, ¿no? Entonces tienes que coger toda esa, al final, pensar, como te he dicho, en términos de lo que deseas, porque cuando tú piensas en esos términos, coges solo lo que te va a llevar a esa dirección. Las herramientas, la gente, el entorno, todo lo vas a poner acorde a esa dirección de lo que quieres, ¿vale? 8. El hábito de empezar desde el punto en el que se está para hacer lo que uno desea. Da igual, esto tiene que quedarte muy claro, da igual el punto en el que estés, que puedes conseguir tanto como quieras. Te puedes dirigir hacia donde tú quieras. No te digo que vayas a ser, o por qué no, no te digo que pretendas ser el número 1 de no sé qué, pero oye, que hay muchos oficios, hay muchas clases de cosas a las que dedicarse, pero que la clave es que te apasione y que al final tú pongas dirección hacia allá, ¿no? El punto, mira, el punto es que no te creas, hice un Reels hace poquito con esto, de decir, pues mira, ¿desde dónde empiezas? Pues Steve Jobs empezó desde su garaje. Colonel Sanders empezó pues simplemente con su receta de pollo en casa. Así con todos, básicamente, bueno, todos, no todos, porque a lo mejor pues hay gente que tiene más posibilidades económicas, más oportunidades antes, entonces da igual, pero el caso es que yo, por ejemplo, salí del colegio, soldador, de ahí quise pasar a un trabajo mejor, que fue de tapicero, de ahí quise opositar, de opositor me quise meter a militar y de militar quise emprender. Y todo ha sido dirección para mejor. Pero imagínate que si yo pienso, no, es que yo soy soldador, ¿cómo voy a aspirar a trabajar online desde mi casa cobrando 15.000 euros? O sea, si yo hubiese pensado en términos de dónde estoy hoy, ¿vale? Yo no hubiese emprendido, no hubiese aspirado a un trabajo mejor, porque hubiese pensado, Dios, es que no tengo las posibilidades, no tengo las oportunidades. Entonces, las posibilidades y las oportunidades se buscan hasta que salen. Hasta que salen. No hay un tiempo de decir, no, es que si no me sale en este tiempo, en este periodo, pues ya está, ya lo dejo de intentarlo y vuelvo a lo que hacía. No. Si tú quieres algo, busca hasta que lo encuentres. Da igual el punto en el que estés. El hábito, mira, 9, el hábito de conquistar las pequeñas desgracias del día a día en lugar de ser dominado por ellas. No eres tus circunstancias, eres lo que haces con tus circunstancias. Y no me quiero retener mucho aquí, pero si a ti te pasa ahora algo, lo que sea, pues el hecho de estar continuamente pensando en qué mal me van las cosas, qué mal estoy, cómo me duele, qué mal me encuentro, etcétera, simplemente alimentas más de eso. Es lo que tienes que entender. Y tú ahora puedes decir, si me dejaron, José, pero es que me duele, o es que no puedo pagar la factura y no puedo hacer nada con eso. Coño, pues como no puedes hacer nada con eso, ¿en qué te tienes que enfocar? En cómo pagar la factura. Porque imagínate, dices, estás hoy, por ejemplo, por poner algún ejemplo, no puedes pagar tu alquiler este mes. ¿Te ayuda de algo estar continuamente pensando que no puedes pagar tu alquiler? ¿O te ayudaría más, a ver, ¿cuánto tengo que pagar de alquiler? ¿O cuánto me falta para pagar el alquiler? 300 euros, vale. ¿No te ayuda más pensar en qué puedo hacer para sacar 300 euros extra este mes que me hacen falta? ¿Qué puedo hacer para sacar 300 euros extra? Y tu enfoque 100% en qué puedo hacer para sacar 300 euros más extra es mucho más productivo y obviamente te va a dar más resultado que estar continuamente pensando en no puedo pagar el alquiler. Entonces, eso funciona con todo. No eres tu circunstancia, eres lo que tú haces con esas circunstancias. 10. El hábito de buscar la semilla de un beneficio equivalente en todas las adversidades. Esto es en base a lo anterior, pero imagínate, vamos a enlazarlo con el anterior. Te has enfocado, o sea, tienes el reto de que no puedes pagar el alquiler, pues a lo mejor el hecho de estar, en vez de enfocado en eso, estar enfocado en qué puedo hacer para sacar estos 300 euros extra, lo ves, si lo interpretas, como una oportunidad de, ya no te digo ganar simplemente 300 euros extra, es decir, es que si has sido capaz de hacer algo que te dé 300 euros extra, puedes ser capaz de hacerlo todos los meses. Puedes ser capaz de generar 600, puedes ser capaz de generar 900, 1000, etc. Entonces, dentro de esa adversidad tú tienes que sacar el beneficio equivalente, ¿no? Es decir, vale, no puedo pagar el alquiler, ¿qué puedo hacer para
sacar esta parte que me conviene y de repente has desarrollado una nueva habilidad o un nuevo proyecto o una nueva idea. El caso es sacar el punto, vamos a ponerlo en términos fáciles, el punto, la parte positiva de todo lo que te pase. La parte más bien positiva, no, la parte productiva de todo lo que te pase. 11. El hábito de tomarse la vida con calma sin rehuir lo desagradable ni excederse en los placeres. Te puedo resumir esto, o esto al menos como yo lo interpreto, de que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué te tienes que enfocar tú? En tu meta y las cosas que puedes hacer todos los días, a todas horas, hacia tu meta. Punto, ya está. La calma para mí en este punto es no pienses en tiempo, no tengas prisa, no te compliques, simplemente haz todo lo que puedas para conseguir tu meta. Y si no pones el tiempo, simplemente se dará. No tendrás estrés, no te saturarás, no tendrás problemas, simplemente te enfocarás en las cosas que te tienes que enfocar para que eso llegue. 12. El hábito de dar antes de recibir. Y no pienses, hay que dar antes de recibir, pero sobre todo no tienes que estar enfocado en recibir. Porque si tú estás dando para recibir con la idea en mente principal de que, bueno, voy a darle porque luego sé que me va a venir de vuelta, obviamente estás rompiendo con todo, porque simplemente estás siendo una persona interesada. ¿Qué tienes que hacer? Da de manera desinteresada, sabiendo, tú ya tienes, esto con que lo escuches una vez ya es suficiente. Todo el que da, recibe, punto. Todo lo que des, lo recibes, bueno y malo, eso también tienes que saberlo, pero el caso es que céntrate en dar cosas buenas y obtendrás cosas buenas. Por muchas veces hacemos un favor a alguien y decir, joder, pues que yo le hice este favor y no me ha hecho a mí ningún favor, olvídate de esa parte, la vida te lo dará por otra parte, pero tú no te tienes que preocupar de eso, te tienes que preocupar solo de la parte de da todo lo que puedas. 13. La alegría de obtener felicidad del hacer en lugar del poseer. Te tienes que enamorar del proceso, no de los resultados. Los resultados están ahí para guiarte, para ponerte como, digamos, el GPS, ¿no? Para indicarte la dirección de la brújula. ¿Qué tienes que hacer para llegar hasta ahí? Para vivir experiencias, para, yo qué sé, para ser millonario, lo que tú quieras, ¿vale? Esa es tu hoja de ruta, esa es tu meta. Para allí, esa es la dirección que tienes que seguir. Entonces, tú te tienes que enamorar de tu día a día, de las cosas que estás haciendo para llegar allí, de tu proceso, de tus ideas, de tu creatividad, del trabajo, del esfuerzo. Te tienes que enamorar de ese proceso, porque si solo te enamoras de los resultados y no del proceso, si solo estás satisfecho cuando hay resultados, pero no satisfecho cuando estás haciendo el trabajo, te vas a frustrar y lo vas a dejar. Debes enamorarte y estar satisfecho por estar haciendo todo lo que puedes. Y cuando tú estás en ese estado, simplemente los resultados llegarán tarde o temprano. 14. El hábito de evaluar la pobreza solo como una enfermedad susceptible de ser conquistada y transmutada en activos deseables, ¿vale? La pobreza no es tu estado natural, ¿vale? La pobreza simplemente es una condición, como aquí te dices, una enfermedad. Mira, cuando a ti te duele la cabeza, podemos ponerlo en términos de enfermedad, ¿no? Pero cuando a ti te duele la cabeza, no es el estado natural de tu cabeza, es algo que tienes que bueno, se ha producido, pero que tú tienes que poner remedio, ¿no? Pues yo qué sé, pues un antiinflamatorio, relajarte si es por estrés, lo que sea. Si a ti te duele, yo qué sé, te duelen los músculos, por lo que sea, porque es un ejercicio, porque estás haciendo un ejercicio mal, el dolor del músculo no es su estado natural es sin dolor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues me está doliendo poner las cosas acordes para que deje de doler, ¿no? Entonces, la pobreza no es el estado natural. El estado natural de un ser humano, de una persona, de ti, es el ser ilimitado, ¿vale? El estar en estado de creación y evolución continua hacia partes positivas, siempre hacia tu mejor versión. Entonces, cualquier otra cosa, la pobreza, un estado físico negativo, depresión, lo que sea, no es tu estado natural. Debes hacer lo que sea, lo que necesites para salir de ese estado y transformarlo en ese activo, ¿ok? Y vamos con el último, 15, no menos importante, pero muy importante. Comprométete en una labor de amor de tu propia elección. Y esto va mucho en el hilo de lo que te he dicho antes, de que tú tienes que encontrar tu pasión, lo que te apasiona, lo que te motiva, lo que te gusta, lo que te llena y darle con todo hacia allá. Porque si tú estás atrapado, porque como te he dicho antes, yo soldador, mi primer trabajo, pues si yo no me gusta, no era lo que me apasionaba, porque a mí me apasiona
en deporte, ayudar, el coaching, mentorizar, ayudar a otros a desarrollarse personalmente. Eso es lo que me apasiona, es a lo que me dedico. Pero si yo en vez de dedicarme hacia allá por el mundo, por el hecho de no sé muy bien por dónde tirar o qué hacer o a quién me tengo que juntar, a quién tengo que preguntar o dónde tengo que invertir y me hubiese quedado siendo soldador, pues no hubiese estado pleno, no hubiese estado satisfecho y simplemente hubiese seguido en ese estado cómodo pero insatisfecho, no hubiese estado lleno, no hubiese estado inspirado, apasionado, no hubiese vivido todos los días con intención, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces tú tienes que encontrar aquello que te gusta, que te apasiona, que te llena. Te digo, sea lo que sea, porque todo en esta vida hay forma de monetizarlo, ¿no? Entonces, imagínate que lo que te gusta, yo qué sé, es esquiar. Pues oye, coño, pues dirígete hacia algo que te permita dedicarte al mundo del esquí. Si lo que te gusta, yo qué sé, es tejer, pues lo que sea, pues dedícate o enfócate de alguna manera para que tu vida gire en torno a eso que te apasiona. Entonces, debes encontrar eso porque cuando tú haces lo que te apasiona, lo haces con amor, lo haces en beneficio de los demás y cuando tú haces las cosas con amor y por beneficio de los demás, a ti te llega la abundancia y te llega el éxito. Así que estos son los 15 puntos que quería dejarte, ¿vale? Si estás escuchándolo del libro de la filosofía del éxito de Napoleon Hill, página 155, son los 15 puntos del precio a pagar para conseguir y mantener tu actitud mental positiva, que te lleve a un estado de paz mental y que te lleve a ese estado de abundancia y éxito, ¿vale? Así que chicos, espero que me dejéis vuestros comentarios, qué os han parecido estos puntos, cuáles os gustan más, no, porque os tienen que gustar todos, cuáles veis que carecéis más, que os cuestan más trabajo, que os son más complicados y al final, pues bueno, la cuestión es trabajarlos todos, pero dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal, dejad las 5 estrellitas o lo que sea que haya en Spotify y os iré dejando más perlas, no mías, perlas de esta gente, de al final, pues estos sabios de lo que yo he sacado en conclusión en estos 10 años, lo que me ha servido, también los errores que he cometido, porque no solo se aprende de los éxitos, sino se aprende mucho más de los fracasos. Así que nos vemos en el próximo vídeo, no te olvides de suscribirte, como te he dicho, y sígueme si quieres en Instagram, José Torres Coaching, y nos vemos por ahí. Un saludo.